Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos esté escuchando hablar Marx. Hoy es un miércoles con M de Marx y pues toca que hablemos un poquito, Marx, sobre qué es lo que está pasando en este siglo XXI, y cómo podemos explicar nuestra realidad a partir de bastantes conceptos, no solamente de Marx, si ya se pudieron dar cuenta, sino de todas sus líneas de pensamiento que se han desarrollado a partir de la historia. Hoy tenemos de vuelta a nuestro invitado que, como el crédito, ya estaba obligado a venir porque confiábamos en que nos iba a dar la explicación de qué pasa con la ideología y sobre todo con la religión del capitalismo cuando hablamos del mercado capitalista. Quedó pendiente hablar del totalitarismo del mercado y esta persona creo que es de las más pertinentes para hablar de esto. Me refiero a nuestro querido español, la divina papaya, nuestro buen camarada Arturo Maldonado. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué nos dice tu día el día de hoy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según espacio geográfico. Eh, Bien, acá en España con frío, con ráfagas de viento, un poco de lluvia, pero bien, disfrutando el, el invierno español, que es muy bonito. Hablando de mercados, hay todo un mercado para el invierno español, todas unas costumbres relacionadas al mercado que son muy bonitas y se disfrutan. ¿Cómo cuáles? Como bueno, las dos Navidades, nosotros en Latinoamérica estamos, al menos en mi país, acostumbrados a una Navidad, aquí hay dos, Reyes, Navidad, carnavales, mucha fiesta comunitaria en invierno y bueno, el mercado no es ajeno a eso. Ah, qué bonito. Sí, aquí creo que todos los latinoamericanos tenemos esta única celebración dicembrina porque, bueno, acá en México ya está empezando a hacer el calor. No tenemos viento, sino ese calor que te quema, que, bueno, ni siquiera hay viento, por eso tenemos contaminación atmosférica, no circulan los carros diario y vivimos en una nata de smog. Pero bueno, así nos define también el mercado capitalista, ¿no? Que se contrapone a los beneficios de los demás para satisfacer las ganancias, la necesidad de generación de ganancias. Em, Arturo, hoy vamos a hablar de lo que viene siendo el totalitarismo del mercado llevado a cabo por nuestro Marx latinoamericano, como nos decías, el querido Franz Hinkelarmer. Pero para esto tú sabes que, pues, iniciamos siempre como con una anécdota, ¿cierto? ¿Tú tienes una anécdota para empezar a abordar este tema? Es que una anécdota, mire, primero dar el consejo de que para toda festividad, para toda relación social, hay una mercancía. Y esa mercancía está determinada por el mercado. Por tanto, el mercado cruza nuestra vida cotidiana, no en el sentido de nuestras decisiones de compra, de venta, sino de consumo. Por tanto, el mercado lo consumimos y está latente como acción política, social, en todo nuestro momento de vida. Eso, más que una, primero partir con esa reflexión y lo segundo, no tiene que ver con algo, tiene que ver con algo más de la geopolítica y de los dilemas de Latinoamérica. Cuando hablamos del totalismo del mercado, para comenzar a hablar, una de las grandes referencias, las referencias, es Milei y su gobierno. Todo lo que pasa en Argentina no es un proceso soberano social, no es un proceso que deviene de la voluntad soberana producto de elecciones libres y bla, 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 de esta fantasía liberal, sino que proviene de, y esto conectándolo con el programa pasado, deviene de esta religiosidad, esta adoración al mercado, eh, que produce, digamos, ciertas reformas políticas como la reforma laboral,
en donde se termina de flexibilizar la mano de obra, como el banco de horas. Ahora el jefe va a decidir en Argentina cuándo te toman las vacaciones, no se van a pagar horas extra. En fin, una reforma que viene a precarizar la mano de obra ya precarizada, hacerla más dependiente de los mercados mundiales, porque se están cerrando muchas fábricas producto de esta reforma, fábricas nacionales, y es una reconfiguración no solo del tejido social, sino que de las estructuras políticas. Y, y bueno, es importante partir con ese ejemplo porque a nivel de actualidad es uno de los mejores referencias que tenemos o ejemplos de cómo el mercado opera en términos de idea absoluta, de idea mítica. Ahí yo te voy a dar el pase para que hables del mito. Pero como el mercado opera en términos de idea absoluta de qué es lo mejor para la sociedad. Y sin ningún fundamento, sin ningún fundamento. Porque si uno le pregunta, y esto ya es más cotidiano que uno lo puede ver en TikTok, ¿por qué el mercado es bueno? ¿Por qué el mercado cuando quiere dar una respuesta a un problema social, por qué se recurre al mercado? Bueno, porque el mercado es bueno. Ya está. ¿Qué fundamento? Esto es muy bonito porque aborda como mi preparación como economista, pero también como cuentacuentos. Que no lo soy, pero me gusta pensar que sí a veces y por eso tenemos el podcast. Mira, te voy a contar una historia y un cuento, ¿no? Hinkel Ahmed va a criticar a dos personas, específicamente dos padres del neoliberalismo, de la escuela neoclásica, en la economía, del pensamiento neoclásico económico. No significa que sean los únicos. Estamos hablando de, por un lado, el padre de la escuela austriaca, que qué bueno que destacas aquí a Milei, que es Hayek, y por otro lado, el padre de la escuela monetarista, es un acá Chicago Boy, que estamos hablando de Milton Friedman. Claramente tendremos que hablar de von Mises y otro conjunto de economistas y pensadores libertarios, pero ¿por qué son referentes estos pensadores? Bueno, cuando teníamos el Estado benefactor, en algunas estructuras del pensamiento socialista se habla como de este paso de la lucha de clases en donde se lograron obtener bastantes derechos en las jornadas laborales, reducirlas a 8 horas, pago de vacaciones, las vacaciones, los descansos obligatorios y la seguridad social, un sinfín de derechos sociales que actualmente tenemos y que resurgen sobre todo en este tiempo histórico. Este conjunto de economistas se reúnen en la cumbre de Montperín para hablar sobre el riesgo que está azotando y la tendencia que tiene el sistema capitalista de ese entonces a convertirse en lo que venía compitiendo, ¿no? A una nueva Unión Soviética. Y de ahí entonces se aborda estos peligros y destacan que entonces empieza a haber un problema de libertad. Ya no va a haber esa libertad que es en lo que se basa y en lo que se argumenta y en los que se espera y deposita la esperanza el pensamiento liberal, ¿no? Desde que destruyen y cortan cabezas a los reyes hasta nuestros días. Esta preocupación entonces da paso a lo que concebimos y conocemos ahora como escuela neoclásica. La escuela neoclásica se basa en un mito, ¿no? Y esto vamos a ligarlo a la parte pasada del mito del libre mercado. El libre mercado es una referencia utópica, por así decirlo, que no tiene ni siquiera un sentido empírico. ¿Por qué? Porque va a ser imposible llegar a la competencia perfecta. No hay posibilidad de decir o de confirmar que hay una mano invisible que organiza a los productores y a los consumidores.
y que les da por sentado que hay una conciliación y un acuerdo explícito en donde a través del precio producimos y consumimos, ¿no? Esa es la parte más bonita de esta teoría. Ahora, para eso hay que hablar de que hay, para que funcione todo esto, un conjunto de supuestos, ¿no? Y para eso son bien importantes los economistas para decir, supongamos. El primer supuesto es que el hombre es racional. El hombre va a buscar siempre maximizar todo. Explique, específicamente la utilidad, que son los grados de satisfacción que tenemos por consumir las cosas. Es decir, si yo tengo ganas de ver una película, la voy a consumir y me va a producir placer, y de ahí se va a agregar el valor, que aquí viene a romper el esquema de la teoría del valor de Marx, supuestamente, ¿no? Porque, bueno, todavía sigue siendo refutable. Y por otro lado, los empresarios o los productores, como así se dice dentro de esta teoría, van a maximizar los beneficios. Es decir, van a buscar generar más ganancias, siendo más eficientes, reduciendo costos y aprovechando todos los insumos posibles. Es decir, somos sujetos que están a la expectativa en esta teoría de hacer lo mejor que convenga para nosotros, tanto para las empresas como para el consumidor. Yo te puedo hacer una pregunta respecto a uno de los... Bueno, dos preguntas. Una es medio insidiosa, es para el marxismo del siglo XX, porque hasta el día de hoy se sigue haciendo referencia a la Unión Soviética, y esto lo hemos conversado en todo el programa. Así como está la competencia perfecta, también está la planificación perfecta como mito. Recuerda que gran parte del mundo que estaba bajo el alero de la Unión Soviética hablaba de planificación perfecta. Esa era la base mitológica, digamos, del sistema burocrático, que en algún punto del análisis de Hinckley los plantea como similares o como iguales. Si lo llevamos al mito, claramente la función social es distinta. Sí, tú como economista me lo dirás. La planificación perfecta y la competencia perfecta tienen eh, distintos fines, distintos objetivos, pero al final del día, si lo llevamos al plano del mito, que era lo que le interesaba a Hinckley, primero eran modernos, no tienes más de 400, 500 años. El sustento, ya sea teórico o el sustento epistemológico de estas dos concepciones de competencia perfecta y planificación perfecta. O sea, algo muy reciente. Eh, y que las dos se sustentaban en el mito perfecto de la modernidad. Entonces, si tenemos competencia perfecta y planificación perfecta, ¿cómo abordamos el tema del mito? Porque eso nos hace surgir subpreguntas. Por ejemplo, cuando habla del hombre racional, que debería ser, no es hombre, también hay mujeres, eh, hay personas, hay sujetos, hay humanos. Eh, ¿El hombre racional de qué deviene? ¿De dónde sale? ¿De qué racionalidad estamos hablando? ¿De la racionalidad competitiva? ¿De la racionalidad hacia la gran nación madre soviética? ¿O de la racionalidad comunitaria, que es la que me gusta a mí? ¿De qué racionalidad vamos a hablar para enfrentar este mito que puede ser moderno? Eso puede ser otro programa, la racionalidad que se desprende de este mito. Pero me surgen esas preguntas a partir de tu gran exposición. Y obviamente no se pudo refutar la teoría del valor de Marx hasta el día de hoy. Me Claro resultó muy... que no, 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 sí. Es que justamente ahí partimos de ideales, ¿no? A ver, y con eso, por eso también tuve que cambiar el logo, ¿no? De quitarme la bandera soviética porque no del todo soy creyente de un capitalismo de Estado. Pero justamente, a ver, el libre mercado y la planificación central tienden de manera irónica a buscar un fin casi común, pero con vías diferentes, que es la distribución eficiente de los recursos.
Es decir, el libre mercado lo que te dice es que a través de los acuerdos de la oferta y la demanda, todos vamos a poder consumir de manera eficiente los bienes y servicios. Es decir, se va a distribuir de manera eficaz, porque tenemos el problema de la escasez en la teoría económica. Por otro lado, ¿qué se propone o qué se proponía supuestamente un modelo basado en los planes quinquenales, como venía siendo la Unión Soviética? Garantizar que todos tuvieran beneficios de la producción, ¿no? Es decir, de los bienes y servicios. La vía es diferente. Unos hablan a través de que esto se va a lograr por la mano invisible, ¿no? Como esta ente no vista, en donde se deposita la fe y el comportamiento de los sujetos. Y por otro lado, algo que sí estamos viendo y que se materializa, que es el Estado a través de la burocracia. Ahora, para mí, ¿dónde falla la URSS, no? En que al final de cuentas sí hubo una concentración de riqueza. Un excedente se lo quedaba la burocracia y mientras tanto sí había mejores condiciones de vida en la Unión Soviética, ojo, no en toda la Unión Soviética, era que esas condiciones de vida se daban a costa de otros países pertenecientes a la Unión Soviética. Por eso estaba la Guerra Fría. Se pelaban territorios y minerales y recursos. Y el caso este de Sultán Al-Mirsaid, que ya me acordé quién es, que justamente hacía estas denuncias de cómo a los turcos, pues, en mayor medida no se les daba el usufructo de lo que prometía la Unión Soviética. Y aquí esto estamos hablando de relaciones de intercambios, sí diferentes, que buscaban un mismo fin, pero que al final se quedaban en la idea de, si yo produzco más, yo progreso. Nos desarrollamos. El mito del progreso. El Mira, yo mito creo del que, progreso. mira, relajemos un poco la discusión, porque está muy denso mi ser, sabes mucho de economía, es muy analítico. Yo creo que las dos cosas se planteaban algo que no se está acostumbrado. Se habla cuando estamos en círculos más religiosos, pero no se habla en lo cotidiano, pero se vive, y se vive a concho. Son los modelos ideales, tanto la planificación perfecta como la competencia perfecta, son modelos ideales, son modelos utópicos. Que, tú decías que era imposible la planificación perfecta porque la Unión Soviética necesitaba ser países dependientes. Y en ese sentido no existía sociedad en esos países dependientes, sobre todo el sur global. Eh, y para el mercado menos, para el mercado no existen sujetos, de hecho. Eh, bueno, son modelos ideales y plantearlos como ideales son utópicos, son utópicos. La competencia perfecta es una utopía porque no va a pasar y la planificación perfecta también es una utopía. Cuando hablamos que son utopías, son modelos ideales, pero se asumen por la sociedad como un fin en sí mismo, volvemos a Marx, porque ahí se produce la ideología. Porque recuerda que Marx dio dos definiciones de ideología. Primero, como distorsión de la realidad, que ahí podemos entrar en debate también, que la ideología es una distorsión de la realidad, y lo otro es una herramienta de dominación, que pueden ser complementarias estas dos definiciones, pero bueno, en otro programa lo discutimos. Cuando se ideologiza este modelo ideal de la competencia perfecta o de la planificación perfecta, volvemos al gran concepto por el que nos conocimos en este programa, o el que yo pude intervenir, que es el fetiche, el fetiche, el concepto de fetiche, que desde ahí se desarrolla la gran teoría, por eso le llaman el Marx latinoamericano Hinkelame. Cuando se ideologiza la utopía y se nos vende el cuento de que con nuestro esfuerzo vamos a llegar a competir perfectamente con Walmart, qué estupidez. Pero bueno, o que el compañero que se esfuerza en la fábrica, que bueno, ya no hay fábrica en Latinoamérica,
vamos a tener el mismo nivel en la burocracia, ya sea sindical o estatal, parte de esos modelos ideales o parte de utopías que se vuelven concretas a través de la ideología o la fetichización encubren, encubren la realidad, como es. ¿Y cómo es? Es que yo no voy a competir con Walmart. Es que yo compre productos chinos, me arme una pyme o cree un super lápiz mágico, no sé, o un super computador. No voy a poder competir con Walmart. Porque no tengo una familia que me ha apoyado, que pueda invertir y bueno, no tengo riqueza como para partir un negocio. Desde que hay excepciones a la regla, hay excepciones a la regla. Pero eso no define la realidad. Entonces, cuando la utopía se fetichiza a través de la ideología o se distorsiona, se encubre el modelo ideal, que para Hinkelhammer son malos. Estos modelos ideales son malos porque no generan condiciones para la vida, principalmente. Eh, y ahí podemos partir con nuestro tema, que es por qué este modelo ideal, porque el que ganó fue el modelo ideal de la competencia perfecta. Y ahí en los 90 se empezó a articular la realidad en torno a este modelo de competencia perfecta o de mercado mundial. Ojo, mercado mundial, no soberanía mundial ni vivamos todos juntos, mercado mundial. Desde los 90, con el fin de la historia, se plantea el mercado como, Hinkelhammer llama mercado como centro de la vida. Y previo a la modernidad, las discusiones eran la complementariedad del mercado para la vida, o la vida determinaba todos los aspectos de la realidad social, pero ahora se invierte. Definitivamente se invierte en los 90 y el mercado pasa a ser el centro de la vida. Y si el mercado es el centro de la vida y es un modelo ideal legitimado por la ideología, bueno, decide por la vida y la muerte. ¿Y cuál es el Mm, sistema que decide por la vida y la muerte sin consultarle a nadie? Eso es el sistema totalitario. No sé claro que qué sí. puedes decir al respecto. Acabo de tirar un montón de ideas bien provocadoras. Es que justamente cuando hablamos de los modelos ideales, algo que pasa, como tú dices, en el fetichismo, es que imaginamos que es una verdad absoluta, ¿no? Y eso es lo que viene a romper Hinkelarmer cuando empieza a criticar a Hayek y a Friedman, ¿no? Inclusive estas verdades absolutas se apegan mucho a la forma de ideologización que ya tenemos preconcebidas. En este ejemplo que me decías, ¿no? Eh, yo les preguntaba una vez a unos alumnos como: "Oye, si tú quisieras competir la Coca-Cola, ¿podrías?". Y era: "Claro, solo tengo que hacer un producto más innovador y rico que Coca-Cola, y yo puedo ganarle el mercado, le puedo competir al tú por tú". Y aunque en este caso había compañeros que decían: "Claro, tienes razón, es lógico", había otros compañeros que se reían, pero al final depositamos nuestra esperanza al mercado, ¿no? Y depositamos esta creencia a lo que es un tema a abordar en un futuro, a la meritocracia. Si tú te esfuerzas, si tú entras en las cuestiones del mercado, si tú actúas conforme a las reglas del mercado, que es ser racional, que es maximizar, que es innovar, vas a hacer lo que te decía antes la religión, ¿no? Te prometen el cielo, aquí es la riqueza. Es lo que decíamos en el capítulo pasado. Estamos hablando ya de un Dios terrenal, de un paraíso terrenal, en donde acumular riqueza, generarla y ser parte del 1% es el sueño, pero es imposible. Y veremos por qué. Sí. Es utopía, exactamente. Bueno, Entonces, sí, dale, sí. dale, dale. Es que se me ocurre algo muy concreto, porque a veces como que eh, cuando uno discute estas cosas, como que eh, lo tratan de decir como, bueno, es que estamos en un plano demasiado abstracto y no estamos en un plano abstracto. Cuando tú depositas la esperanza, es que tu ejemplo fue muy bueno,
porque tu ejemplo sirve para hacer como el modelo de escala de análisis. Ejemplo individual, claro, el vato, como le dicen allá los chicos, el vato. El En Chile vato. es el cabro chico. Cuando tú al cabro chico, al vato, le planteas esa pregunta y te dicen, no, yo puedo sacar un producto innovador. No, callampa, no vas a poder con la Coca-Cola. Partiendo porque las condiciones de vida que ha generado la Coca-Cola, que bueno, ha secado todos los ríos. Ya no hay, te creo, en los años 40, 50, cuando el capitalismo no había hecho mierda a toda la tierra. Pero ahora, aunque saque un producto innovador, no tienes materia prima para desarrollarla. Pero bueno, así, en fin, a nivel individual, opera la teología. Pero sí, ¿qué pasa cuando lo llevamos a nivel de política pública? Que es por lo que me divorcié de la ciencia política. La detesto cuando habla de la política pública, por ejemplo. Cuando hay un problema social complejo y lo quieren llevar al plano económico, hablan de más competitividad y de más inversión, ¿o no? Así es. Sí, sí, Y si lo sí. llevamos al plano geopolítico, quienes tienen la posibilidad de inversión y de inyectar capitales en países como los nuestros? Los grandes capitalistas, las grandes corporaciones. Entonces, se habla de una cadena de valor positivo, esto de que la mejor inversión, hay que liberalizar el mercado, ojo, en gobiernos incluso progresistas. Podrán tener políticas públicas muy progre, pero a nivel económico, cuando el conflicto social se lleva al plano económico, se habla de liberalización, se habla de flexibilización y se habla incluso de bajar impuestos para atraer inversión. Pero ¿cuál es el significado de eso? ¿O cuáles han sido los resultados? Los resultados de eso son lo que Hinkelhammer llama una tautología. Esto de que siempre se apela a la misma respuesta y siempre se tienen los mismos resultados. Si buscamos las respuestas en el mercado, siempre vamos a tener el mismo resultado. Pregúntenle a Chile con los Chicago Boys que mencionabas tú al principio, lo que está pasando en Argentina, lo que pasó en Argentina en el corralito del 2000, 2001, la guerra del agua en Bolivia. En fin, la mayoría de los conflictos sociales y políticos del final del siglo XX y principio del siglo XXI en Latinoamérica son recetas que se están aplicando ahora igual de la misma manera. Podría agregarle un componente de fuerza geopolítica imperial, eso sí, te lo concedo. Pero al final termina siendo una tautología, una repetición de conceptos que operan en la realidad, como esto de la inversión, liberalizar el mercado, y tienen el mismo resultado. Y la política pública sigue reproduciendo estas lógicas con los mismos resultados. Entonces, cuando yo veo esa tautología, a mí se me prende una alerta. A ver, si toda la política en el momento de conflicto social yo lo llevo, digamos, al mercado como el que me va a solucionar el problema, entonces porque el mercado está decidiendo por la política y por la vida. ¿Y qué más concreto que eso? Se puede dar el ejemplo a nivel individual del vato que quiere competir con la Coca-Cola, se puede llevar incluso a nivel colectivo, no a nivel comunitario, ojo, pero a nivel colectivo, que podemos junto a un emprendimiento cooperativo competir con Nescafé en Colombia, o con Nescafé o las grandes productoras de café. No, no, no pasa, no va a pasar. Eh, entonces, eso, llevarlo esto al plano concreto, porque siempre se habla de estas discusiones como algo o romántico, o como muy subjetivo, o como casi en un plano espiritual. Y es muy concreto que el mercado opera en tu vida y decide por ti en todos los aspectos de tu vida, es algo muy concreto y real. Si decide por el Estado, no va a decidir por ti el mercado. El mercado decide, si tú te enfermas, en Latinoamérica con un cáncer, ¿quién decide tu muerte en cierto porcentaje? El mercado, porque si tienes para pagar una buena y bla, bueno, todos saben la cadena de sufrimiento y las consecuencias que hay si no tienes para pagar salud privada. O, en fin, hay muchos ejemplos. Bueno, creo que me Ay, extendí mucho. no, no, Pero no. Es me que apasiona mucho. es que esta parte concreta que a lo mejor en nuestro episodio pasado abordamos de manera muy
metafísica, hablando de la religión y no aterrizando ejemplos, es necesario ahora, ¿no? Primero que nada, ¿por qué? Porque ya estamos tocando un tema sobre cómo el mercado define nuestra vida, pero también de que hay personas que toman decisiones que definen nuestra vida. Y ahora que hablas de política pública, uno de los posgrados que estoy haciendo es justamente en desarrollo social, que es análisis de estas cuestiones. Y te das cuenta de que justamente esto tautológico es repetir, repetir axiomas porque no buscan trascender el capitalismo, ¿no? Son medidas paliativas. Y algo muy concreto, porque me gusta dar chisme, me gusta decir cosas y Aguante el quemar a chisme. personas. Se En México hay un político que se llamaba Enrique de la Madrid. Durante el sexenio de alguien que está viviendo en España, que se llama Enrique Peña Nieto, espero no regreses a México, Enrique de la Madrid fue secretario de Turismo y quiso ir a la Facultad de Economía como estas ponencias magistrales, para enseñarnos cómo se debe administrar el turismo, ¿no? Pero Enrique de la Madrid no es un sujeto tonto. Es un sujeto y es un político hecho y derecho. A su conferencia fue a hablarnos de todo, menos de turismo, ¿no? Y meterte a la facultad de economía, me gustaría a veces pensar que es meterte a la cueva del lobo, porque hay pensamiento crítico. Mayoritariamente, en el sector educativo en México y en el mundo, impera este aprendizaje del mito, que es el libre mercado, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos después cuando te hable de La Revolución de los Ricos, un muy bonito libro. Entonces, Enrique de la Madrid se mete a esta cueva del lobo sabiendo que le pueden cuestionar sobre lo que ha hecho en el sector turismo. Y para eso evade el tema, ¿no? Como buen político va a evadir el tema y se pone a hablar de otras cuestiones. Y una de esas cuestiones, un compañero o compañera, no recuerdo, le pregunta como, oiga, pero pues, ¿usted qué piensa del salario mínimo? ¿No? En precampaña, Enrique Peña Nieto había dicho que pues, lo iba a subir, que iba a incrementar el salario mínimo. Y él contesta como, no, 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 a ver, nosotros nunca dijimos que íbamos a incrementar el salario mínimo. Dijimos que lo íbamos a hacer competitivo, es decir, que tenemos que competir los niveles salariales de México con los de otros países para hacerlos atractivos e incentivar que las empresas vengan al país. ¿Qué significa eso? Mantenerlos bajos. Mantener salarios bajos. ¿Y qué significa eso? Pues que no te alcance, ¿no? Alguien está definiendo ahí a través de estas fuerzas de oferta y demanda, de atracción, de inversión extranjera, alguien está definiendo ya cuánto vas a poderle llevar a tu familia de pan, cuánto vas a poder asegurarle a tus hijos, a tu esposa, a ti mismo, una salud digna. Entonces, estamos hablando de que alguien ya decide sobre ti y hay muchas cosas, ¿no? Geopolítica, guerra, salarios, en donde se definen por el mercado. Sí, ¿Qué piensas de ello? sí, mira, yo pienso muchas cosas. No me quiero ir tanto en la discusión más técnica o más teórica al respecto. Yo pienso que llevamos 30 o 40 años, si tu ejemplo es magistral, porque pasa en Chile, pasa en Chile, ese discurso está desde los 80, donde se inaugura la gran crisis, donde ya por fin se empieza a ver un final a la dictadura de Pinochet, pero en los 80 se produce una gran crisis y desde ahí se comienza desde los Chicago Boys a instalar la idea, como si no existiera historia, como si no tuviéramos historia pasada, de que si suben los salarios se va toda la mierda. No quiero hablar de la cadena de sucesos que ellos plantean,
pero al final del día te dicen eso. Si sube el salario, todo se va a la mierda, porque no va a haber inversiones, que no va a haber trabajo. Siento que las tesis previas al neoliberalismo eran completamente distintas y operaban en la realidad y funcionaban. No habían catástrofe. Te hablan de se sube el salario y se desata el infierno. Eso es lo que te quieren decir. Un grupo minúsculo de personas que instalen esa idea sin un fundamento material, técnico, histórico, y terminan decidiendo por la vida de lo que decías tú, de la mayoría de la sociedad, del 80% de la sociedad. Ojo, que trabaja, porque está también la economía informal en Latinoamérica. Pero termina decidiendo por la vida. Por los de la economía informal también están bajo las lógicas del mercado, que es formal. Bueno, eso, este tipo de discursos que los escuchamos en medios de comunicación y bla, 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 son los que al final del día terminan operando en la vida, en la posibilidad de vivir bien, mal, o de no sobrevivir, de hecho, de morir. Eh, y en ese sentido se me ocurre como un ejemplo muy cotidiano. Yo no soy tan economista, ¿eh? No soy tan capo como tú. Pero tengo el ejemplo de mi vieja. Mi vieja, 30 años, pagando una casa. 30 años que con suerte se pudo sindicalizar. 30 años que no pudo pensar en perder el trabajo. 30 años que no tuvo libertad de pensar en otra cosa. No quiero romantizar a mi vieja, pero creo que todos tenemos un familiar o todos han pasado por el dilema de la deuda. A eso quiero llegar. Cuando tú adquieres una deuda, por ejemplo, con un crédito de consumo, ahí lo que opera son lógicas políticas más que económicas. Porque tú no puedes tomar decisiones libres. Si tú tienes una deuda de donde si no pagas, te vas a quedar en la calle. Pierdes libertad, cedes libertad al mercado y bueno, y tu vida se transforma en obedecer las lógicas del mercado, porque si pierdes el trabajo, claro, no pierdes la casa. Si te sindicalizas, si te da un espíritu de libertad colectiva, te echan del trabajo. Y te echan del trabajo porque hay una ley, como la de Argentina de ahora o la chilena, que es flexible, una ley que se ha votado legalmente, que permite que aquí a ti te echen por pensar otra cosa. ¿Qué más autoritario que eso? ¿Qué más totalitario que eso? Entonces, la ley, en ese sentido, ese aspecto de la realidad, opera como, digamos, con las lógicas del mercado. Entonces, creo que pienso eso. En toda la materialidad de la vida podemos ver, ya incluso cuando adquirimos una deuda, cuando tomamos una decisión que se supone que es racional, ¿a quién le estamos entregando esa decisión? ¿Qué es lo primero que calculamos, más allá del costo y beneficio, digamos? Calculamos cómo nuestra decisión va a impactar tanto en el presente como en el futuro en torno a los devenires del mercado, ya sea laboral, bla, bla, bla. Entonces, no pensamos como con este criterio del nuevo modelo ideal que plantea Hinkelhammer, que ojo, no es todo malo, porque Hinkelhammer nos habla de que para enfrentar estos modelos ideales tenemos que hablar de otros modelos ideales. Que ahí citando Benjamin, puede que estén en los muertos del pasado, puede que esté en un imaginario futuro, puede que esté en nuestro pueblo originario, en fin, ojalá demos discusión de la respuesta a esto, porque esto tiene que tener una salida. Si no, nos vamos a someter al nihilismo de los 90 y al fin de la historia, y no es así. Esta historia, donde el mercado decide toda la vida de las personas, no tiene más de 400 años, y la humanidad es bastante más extensa que aquello. Entonces, sí, debe haber salida. Y les digo, compañera, compañero, sí, debe haber una salida. Pero citando a Hinkelhammer, para encontrar una salida tenemos que hablar de otros modelos ideales. Ahí tiene otros conceptos que ahí los podemos discutir con un café, una cervecita o un vino, como la dialéctica trascendental para enfrentar, digamos, un nuevo modelo ideal y, bueno, o una nueva racionalidad. Pero lo que queremos dejar claro también en este programa es que se me prendió la ampolleta con el ejemplo los dos buenos ejemplos que diste tú, del vato que quería competir con la Coca-Cola y este último ejemplo es que en cada espacio vital, vital, ojo, porque conseguir dónde vivir es una decisión vital. Cambiarte de trabajo es una decisión vital. Primero,
que un grupo de hijos de su puta madre deciden por la vida de todos, con discursos ideológicos distorsionados de la realidad, como el de si se sube el salario se va toda la mierda, generan un proceso de dominación y se termina aceptando por la fuerza, porque si mi padre es mecánico con sueldo mínimo, si mi madre es funcionaria con sueldo mínimo, yo voy a tener que tomar la decisión, digamos, en torno a lo que me plantea el mercado y no lo que quiero hacer. Eh, Eso, son muchas ideas, no sé si se entendió, pero No, está bastante acertada esa participación porque justamente algo que te aborda y que tenemos que acompañarlo es que no hay capitalismo sin liberalismo político, ¿no? Y el liberalismo político y el capitalismo son sumamente respaldados a partir de esa concepción de que el hombre es libre. Pero hasta Marx no dice, pero es una libertad limitada. No puedes imaginar fuera de lo que es el capitalismo. No puedes elegir ser algo fuera de lo que el capitalismo te dice, de la productividad, de ser productivo, ¿no? Y en este sentido también entra esta meritocracia. A ver, ¿por qué no un problema ahorita de lo que viene siendo la academia es, ¿por qué no podemos hablar de arte? Porque el arte se volvió ya no esta expresión constructiva del hombre, expresionista de los sentidos, sino en una forma elitista, que alguien que tiene necesidad de recursos no va a encontrar una remuneración alta, ¿no? ¿Por qué entonces nos sometemos a hacer a lo mejor, y en algún momento yo entré en esa disyuntiva, en trabajar en una buena corporación, e irme arreglado todos los días en traje, corbata, playera blanca, pantalón negro y zapatitos muy lustrados, y escogí por no tenerlo, ¿no? Escogí por no tenerlo para poder, imagínenselo ahorita, tengo una barba despeinada, unos, lentes, muy bonita que no barba. son muchas gracias. Una playera roja, ando en short y chanclas a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, pero me ha costado, ¿no? Me ha costado. A lo mejor no tener ese ingreso y todo, pero someterme a otras dinámicas del mercado. Una ¿En dónde pregunta, está esa libertad? Dígame perdón que te usted. interrumpa, Misael. ¿Tú sientes que cuando hablas me ha costado tomar una decisión fuera del concepto de libertad del mercado, que es la libertad? Cuando hablamos de eso, pensemos en mi ley. Libertad de emprender, libertad de ganar plata y de emprender y hacer empresa y bla, bla, bla. Cuando uno toma una decisión como la que tomas, como la que acabas de decir tú, ¿no sientes que el mercado te castiga por esa decisión? Ju Justamente eso me refería, ¿no? ¿Qué más Ahorita, totalitario que eso? es que si no entras dentro de lo que es aceptable por el mercado, hay una forma en la que te castiga. Es justamente eso, es lo totalitario, y encuentra formas para castigarte aun cuando quieras entrar ahí. Vamos a hablar de la reforma laboral. En México está permitidísimo el outsourcing para no darte derechos sociales. No vas a tener pensión, no tienes, seguro social, no eres costeable ya, eres un número más. Y eso es algo en donde también el sistema te castiga, te reprime, te roba estas ilusiones y estos sueños, pero te da a la vez la esperanza de: "Yo voy a salir de ahí. Yo voy a Qué encontrar la idea del yo voy a encontrar la idea del millón que me va a permitir poner en bancarrota Coca-Cola", bueno, ¿no? pongamos en práctica en otro programa una lluvia de ideas, a ver si podemos hacer la del gran millón con los auditores, los poquitos seguidores y auditores que estamos aumentando. Eh, bueno, pongamos ahí una lluvia de ideas a ver si ganamos el primer millón. Para ver cómo opera esto del mito y de la religión. Pero, Pero algo que yo te quiero preguntar, porque ya hablamos del individuo, ¿no? O sea, lo estamos hablando del nivel salario, de a ver cuánto te alcanza a ti, individuo, pero hay más decisiones de estos
Diría nuestro amigo Brie, mil jueputa, ¿no? Triple mil jueputa, Qué lindo. que toman decisiones y no dañan solo a una persona, ¿no? Porque nos dejamos de ver como un colectivo y es como, dañan a la persona, a una persona individual. Pero en los casos de ahora, dañan países, daña al mundo, daña al sur global, daña al 50 al 90% que acumula el 50% de la riqueza del mundo. Por ejemplo, Sí. ¿qué está pasando con Cuba? Un bloqueo comercial a través de las dinámicas del mercado, de justificarlo eso, ¿a cuántas maternidades está poniendo en riesgo? ¿A cuántos niños, a cuántos alumnos que ya no pueden ir ahorita a la escuela porque no hay ni siquiera transporte? ¿Cómo ahí entra esa dictadura del mercado? ¿Y quién está beneficiando? ¿A quién está beneficiando esta dictadura? Detrás de todo mito y de toda religión hay una interpretación que beneficia a alguien. Es lo que decía Marx, compañero, de lo que estábamos hablando hace poco. Detrás de todo mito hay una distorsión que tiende a ser, convertirse en fetiche. Y ese fetiche termina al final del día siendo una herramienta de dominación. Eh, eh, bueno, es que me dejaste pensando con esa pregunta. Primero, no solo dañan, no estamos acostumbrados a ver el daño individual, ¿eh? Que eso también es un problema. El daño individual, cómo me afecta a mí, por ejemplo, esto que hablábamos de la deuda, de tomar decisiones en torno a las lógicas del mercado, pero también daña la vida comunitaria. Tú tienes como muchas razones, pero también daña la vida de la naturaleza. Y sabemos que sin naturaleza nosotros no vamos a vivir. Entonces, el daño es el daño es a la vida total. Cuando yo digo el daño es a la vida en su totalidad, hay que superar como cientistas sociales, como analistas, como militantes políticos, hay que superar el análisis de la realidad respecto a conceptos que estamos acostumbrados de interpretar como totalitarismo, como la política, como la economía. Si yo no supero estos conceptos que nos han enseñado desde el norte global, yo no voy a poder acceder al análisis que tú me planteas. Porque el concepto para analizar Cuba, lo primero que te dicen, bueno, hay un doble análisis, primero de la dictadura de Cuba y luego de las sanciones y la violencia de... Tenemos que superar esos conceptos, por ejemplo, dictadura cubana, eh, porque si no nos va a costar acceder a lo que realmente está pasando, que es lo que dices tú. Lo que realmente está pasando es que se está muriendo desde hace más de 50 años la gente porque no se generan condiciones de vida por el bloqueo y ahora es más crudo. Acceder a ese análisis implica tener otro modelo ideal de vida. Si no, yo voy a analizar la realidad cubana sobre todo bajo los mismos preceptos modernos de la Unión Soviética o de la competencia perfecta. Esto, por ejemplo, de que, claro, no hay democracia en Cuba, no hay democracia liberal, que la sociedad, existe, por ejemplo, no sé, procesos de consulta comunitaria. Ya, pero no hay voto, pero hay procesos de consulta comunitaria, de decisión comunitaria. Entonces, tengo que superar esas barreras conceptuales, categoriales, para poder analizar y llegar a este modelo ideal que presiento que tienes tú, que es lo que está afectando aquí en la vida. Tengo que superar estos conceptos políticos tradicionales que no están acostumbrados en la universidad, incluso en la militancia política, los compañeros, que te dicen, bueno, hablemos de Cuba, digamos primero casi como un acto eh, religioso, primero tenemos que decir que es dictadura y luego hacemos los análisis. No, primero está la vida que se está perdiendo desde que se inicia el bloqueo. Eh, y eso, para hacerlo más fácil, quiero invitarlo a los compañeros, superar definitivamente las barreras que nos han dado estos conceptos de democracia, libertad, incluso el de totalitarismo, porque para hablar de totalitarismo tenemos que superar el concepto político totalitario que nos han enseñado hasta ahora.
Porque si hablamos solamente del totalitarismo político de Stalin, del comunismo o del comunismo principalmente del siglo XX, nos vamos a quedar cortos porque ese concepto no sirve para analizar el totalismo del mercado. Porque ese totalitarismo del que hemos estado hablando opera en la distorsión ideológica que dice Marx, que es la democracia liberal. ¿Cuándo hay totalitarismo o dictadura? Cuando no se vota, cuando no hay una separación de poderes, por ejemplo. Pero si yo veo que en la realidad, si trato de superar esos conceptos y veo que en la realidad no hay separación de poderes porque las maneja el mercado o los intereses del mercado, en algunos casos, eh, claro, tengo que ocupar otros conceptos para hablar de totalitarismo. Y en Cuba pasa eso. En Cuba hay que hablar de la vida, de las condiciones materiales de la vida y superar estos conceptos estúpidos de democracia liberal y bla, bla, bla. Si no superamos eso, compañeros, como izquierda o como sujetos revolucionarios, creo que nos va a costar entender el proceso actual, porque el proceso actual se tiene que generar con nuevas categorías, con nuevo análisis. El dilema es cómo estamos accediendo a esos análisis. No podemos acceder con conceptos exclusivamente modernos, como esto que estoy hablando de libertad, de democracia liberal, de voto y bla, bla, bla. Estados Unidos está en una arremetida muy fuerte, material, ya lo estaba haciendo de otra manera, gotita a gotita con el bloqueo, pero ahora ya está impactando porque eh, quiere anular completamente las condiciones de vida de los cubanos para dar un mensaje simbólico. Se está cagando en la vida de 15 millones de personas para dar un mensaje simbólico en primera instancia. ¿Qué más fetiche y qué más totalitario de la política y de la economía es eso? Si quiere, porque no hay petróleo en Cuba, es solo el mensaje al final del día. Y con ese mensaje reconfigura obviamente su primer patrio trasero, que es el Caribe, pero, pero si voy como al análisis, como al final del día del caso cubano, se quiere dar una imagen, se quiere renovar el fetiche, se quiere renovar el fetiche ideológico del neoliberalismo, porque el neoliberalismo estaba acabado, estaba como en su fase final, y esa renovación implica dar un mensaje con el costo de cagarse en 15 millones de personas, embarazadas, niños, enfermos crónicos, da lo mismo, si el sujeto para el mercado no existe, no existe el sujeto. Entonces, eh, me gustaría comenzar a analizar la geopolítica desde ahí, porque si, y con esto termino, ¿eh? Que te veo con cara ahí de córtame. No, 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 de Si no atención. renovamos el concepto de política, como el que habla Dussel, de hablar política sobre, implica hablar de las condiciones de reproducción de la vida primero, en primera y última instancia. Si no renovamos esos conceptos, no vamos a poder acceder a un nuevo análisis que nos permita generar otras acciones. Porque eso es lo importante, ir generando acciones. Nuestros estados están obsoletos, nuestras leyes están obsoletas porque todas obedecen a los intereses del mercado. Entonces, nuestra tarea, compañeros, es eso, renovar los conceptos, renovar los análisis y acceder a esas categorías sacándonos el velo, el manto, el fetiche eh, de que el mercado no regula nuestras vidas, por ejemplo, que somos decisiones individuales, porque el mercado lo es todo en este momento, es la totalidad. Eso. Ay, ay, ay. Está siendo bastante complejo esto, pero bastante también concreto. Y es que algo que tenemos que decir justamente para erradicar estos discursos de la dictadura cubana es de dónde vienen y por qué generan un proceso de rechazo, algo que posiblemente nadie puede comprender bien desde la ideología occidental, ¿no? De esto que llaman eh, el hombre libre. Sobre todo en el sentido en, como tú lo estás diciendo, y creo que si hemos puesto atención, hay una contradicción muy grande. Una contradicción muy grande porque en el discurso el hombre, el individuo, es lo más importante. La libertad del individuo es lo más importante. Pero en la práctica
frente al totalitarismo del mercado, el individuo no existe, es reemplazable. No hay condiciones favorables para la reproducción misma del individuo, para la vida misma, ¿no? Y en ese sentido, que algo que es bastante cierto es que, como nos decía Rosita Luxemburgo, ¿no? Si el Luxemburgo, sí, capitalismo claro. sigue si el capitalismo sigue, la barbarie es ineludible, inevitable. Por eso, sí, enfoca en un modelo socialista, y por eso dice socialismo barbarie, que a lo mejor ese no es la alternativa ya. Pero como tú lo decías, o sea, la vida de la naturaleza atenta, ¿no? Coca-Cola se apropia del agua, desplaza, ¿no? Inclusive a una fiesta que vamos a tener y que es un tema que se va a abordar en estos meses de verano, que es junio, el mundial. El mundial desplaza a la gente. Y no les voy a decir que no lo gozo, ¿no? De ver a jugar a Mbappé, de que quiera ver a Lamine Yamal a lo mejor alzar y romper récords. Claro, el deporte es bonito, pero hasta eso, el mercado se lo apropió. El deporte ya se volvió un negocio y un espectáculo para sometimiento de masa, para excluirnos. Entonces, retomando esta parte de la naturaleza, vamos a poner un ejemplo ya ni siquiera de que tienes que ir a ver cómo el Amazonas está demolido. Yo tengo perrijos, ¿no? Y me Es un encantan concepto los perritos. muy neoliberal el perrijo, ¿eh? El perrijo es un concepto neoliberal, pero ojo ahí, es un perrijo porque ya no nos alcanza para tener hijos. Ahí le estás dando el contrasentido. Muy bien. Exactamente. Eh, y mucha gente en la Ciudad de México tiene perros. Los perros son algo bonito y nos ayudan a sobrepasar, esta fatídica normatividad del mercado, de ser explotados, de ser asalariados. ¿Qué pasa cuando vienen las olas de calor por el calentamiento global? Nuestros perros se pueden morir, no Nosotros pueden también. pasear, nosotros también, ¿no? O sea, ya por eso te digo, no hay que ir al Amazonas a ver cómo se está taladrando y explotando, maderas preciosas, sino posiblemente las próximas horas de calor vamos a ver noticias de que la gente y nuestros perritos y nuestros soportes y la vida, aves, ¿no? En la calle se mueren por las olas de calor, por los golpes de calor. Eso es el capitalismo. El capitalismo entra en una contradicción de que para generar ganancias, esa consta de la vida misma. Y voy a agregar Entonces, otra cosa. a ver, venga. Eh, para que eso ocurra en la práctica, es que quiero llevar a los auditores todo el rato a la práctica. Que no quiero que estos mensajes se vayan a, o sea, que estas discusiones se vayan a las abstracciones máximas. La ley permite eso. Por ejemplo, lo que dices tú, que Coca-Cola en un país determinado pueda hacer mierda un río. Hoy día ando más detonado, como dicen en mi país. Estoy hablando con el lenguaje menos académico. Para que se pueda hacer mierda el río, tiene que haber una ley que lo permita. Bueno, ahora estamos viendo que ya Donald Trump está superando toda ley. ¿Eh? Donald Trump puede ir a sacar un río en cualquier parte del mundo sin preguntarle a nadie y no pasa nada. Se pueden matar más de 80.000 personas en Gaza y bueno. Pero la cuestión general es que siempre hay una ley que lo permite. Quizás más adelante va a haber una ley que permita genocidio, no sé cómo va el mundo ahora. Pero en este momento, en cuestiones de la naturaleza y para que el mercado opere eh, con esta lógica totalitaria, tienen que haber leyes que lo permitan. Y esas leyes tampoco son soberanía popular. Nómbrenme una ley que la hayamos construido nosotros y que atente a las lógicas del mercado, no hay. Entonces, la ley, la idolatría hacia el mercado, termina regulando la vida. Y con eso quería terminar, creo que ya estamos en el cierre y perdón por interrumpirte porque me encanta el No, no, ejemplo de los perritos. todavía tenemos un poquito de tiempo, pero Ah, perfecto. justamente
hablarlo de estas leyes, que es algo que tenemos que rescatar de Hinkelarmer, él pone en contrapeso los derechos humanos. Es algo inalienable a nuestra misma forma mínima de vivir, ¿no? De bienestar, diría a la tecnocracia y la economía vulgar. Marx nos diría que la fuerza de trabajo se tiene que pagar para que sea reproducible, ¿no? Con estas cuantificaciones del ocio y demás. Hinkelarmer lo que nos dice es que los derechos humanos son válidos hasta que sean convenientes al mercado, que las leyes son válidas hasta que sea conveniente del mercado y, aparte, que las leyes se hacen ya en función del mercado. ¿Por qué mi ley está ampliando las jornadas a 12 horas el juemil puta? Porque es conveniente para el capitalista, para el burgués. Finalmente, esa es la gran contradicción, y que se hablará de esa contradicción en el capítulo de valor, valor de uso. Es la gran contradicción. El totalitarismo de mercado, para entender el totalitarismo del mercado, entonces hay que entrar a la esencia del capitalismo, de la modernidad, que es todas las normas, todas las acciones, todo el mercado está vinculado solamente a generar ganancias. Sí, tú diste como una de las madres de las contradicciones de la modernidad. Pero ahora yo te hago otra pregunta. ¿Qué pasa si generamos conocimiento a partir de esa contradicción? Que es como se ha ido reproduciendo la material para producir esta vida, para que el mercado se pueda ir aceitando en la historia, como el ente totalitario, tiene que haber un conocimiento detrás. No solo ideas, tiene que haber un conocimiento material. Creo que también, y ahí lo tiro como idea, hay un acto epistemológico, o sea, como se crea conocimiento, que también es servil al mercado. Y también decide por la vida y la muerte. Si el mercado no sacaba una vacuna en el COVID, bueno, ojo, que los cubanos no la sacaron en nombre del mercado, la sacaron en nombre de la sociedad. Pero en gran parte del mundo la vacuna para el COVID fue función del mercado y decisión del mercado, porque se le estaba muriendo la mano de obra. O posiblemente se le iba a morir un gran porcentaje de la mano de obra, sobre todo en el sur global. Entonces, fue decisión del mercado sacar la vacuna rápido, y así con un montón de enfermedades. Entonces, el conocimiento que se va generando, creo que también, aparte de la ley, también es un proceso fundamental para entender cómo nos domina el mercado. El conocimiento que se genera es para generar más ganancias, no es para el beneficio de la Claro. humanidad. Una vacuna primero o un remedio no va a parar como en Cuba a la sociedad, va a parar primero al mercado y a su lógica. Y si algo queda, lo aprovechamos nosotros o nuestro Estado. Está la ley, está el conocimiento como herramienta y por sobre eso está la ideología que encubre que el mercado nos domina todo. Entonces hay que ir armando Claro. esa cadena de análisis para que podamos imaginar otro mundo. No podemos generar prácticas políticas si no imaginamos otro mundo. Por ejemplo, ese imaginario que se está autoconstruyendo respecto a un perrijo. El perrijo no es solo un fetiche que va a parar a las redes sociales, es porque no tengo condiciones de vida, decías tú, para otro humano. Eh, claro, ¿qué me dice eso? Es que estoy imaginando la vida de otra manera. Lamentablemente son decisiones individuales, decisiones colectivas con arraigo comunitario desde la praxis, de la a diferencia de la mentalidad del mercado, para nosotros las cosas no salen de la nada. Marx también lo dice, las cosas, los procesos no salen de la nada, vienen de la praxis y la historia contenida en la praxis. Eh, Practiquemos otras cosas, hagamos otras cosas, pero hagámoslas juntes, Sí, sí, sí. juntes, pero, pero, pero eso, para que la práctica tenga sentido, tenemos que imaginar otra cosa. Y no es la utopía como, ay, que tú tienes un pensamiento tan utópico, nunca lo vamos a llevar a la realidad. No, no hay nada más real que la utopía. Tenemos que imaginar otra cosa. Esa fue la última enseñanza de Hinke Lamera.
Por eso lo saco a colación. Y para que haya algo de esperanza, porque frente a los totalitarismos no son eternos, compañeras, compañeros. El totalitarismo del mercado o el mercado, en algún punto, tenemos que pueden ser nuestros nietos o bisnietos, tienen que someterlo a la vida. Y que no la vida decide, no que el mercado decida la vida, que la vida decida sobre el mercado. Ese es el ideal, esa es la utopía que tenemos que pensar. Porque si no, si sigue reproduciéndose la vida y el mercado como el ente que lo idolatramos y no lo cuestionamos, bueno, nos vamos a morir todos, nos vamos a morir todos, y ya está. Bueno, que se acabe todo, ya que se rompa todo. Esa puede ser una solución. A lo mejor no es lo que queremos y me No es la acuerdo más de marxista. películas, sí, no es la más marxista, me acuerdo de películas en donde ya cae en el nihilismo, ¿no? De, bueno, pues ya que se joda todo y ya, pues, vivir bien mientras antes de que se joda todo. O disfrutar el Pero gozo. sí, o disfrutarlo, ¿no? Pero tiene razón y el conocimiento, en esta parte, ya manera también de conclusión, porque también se somete al mercado, y rescatando el ejemplo de las vacunas, a ver, sí, tienes toda la razón, las vacunas se hicieron y se dispusieron por situaciones en las que tienes que cuidar tu fuerza de trabajo, porque, recuerdo un tuit de una chica, que decía me da gusto que el COVID, esté surgiendo porque le pega tanto a ricos como pobres, pero la verdad es que los pobres son los que se mueren, los ricos, pocos eran los que se morían, pero que hasta cierto punto eran los que podían estar intubados meses, ¿no? Y tenía la atención hospitalaria de primer nivel. En otro punto también es, ¿qué pasó con las vacunas? La ONU pedía que se liberara las patentes y eso nunca llegó. Pfizer, Moderna y todas esas cosas que conocemos de las vacunas, vendían los lotes. También funcionaba ahí la vacuna para esto. ¿Y qué cosas estamos diciendo, no? Para que una dictadura haya liberado una patente de una vacuna funcional contra el COVID. Y a esa dictadura hoy le decimos sí, que se joda y que se lo maten, y apoyando al este fascismo de Donald Trump, ¿no? Qué cosa tan contradictoria, ¿no? O sea, una dictadura hizo una vacuna por la comunidad. Ese claro, dictadura que lleva 40 o 50 años repartiendo médicos por el mundo. No ha repartido ni Me una puta bomba, sino que reparte médicos. Y educadores. y educadores. Entonces, sí, algo que también impera y debemos agradecerle a la modernidad, en lo que estamos haciendo y lo que hizo Hinkelarmer es que también nos demuestra sus velos, ¿no? Y a partir de la misma reproducción de la modernidad es que la podemos criticar y pensar en el futuro. Y tener esa parte esperanzadora a partir de los, ideales, ¿no? De estos imaginarios ideales, eh, construyen esta parte del camino hacia la utopía, porque la utopía es caminar, es dar un paso más, es frenar esta barbarie que atenta a nuestra reproducción, es pensar en otra alternativa, y las alternativas a lo que creo que Arturo y yo queremos concluir es que se piensan y se tienen que pensar en el colectivo. Hinkelarmer termina, su libro, Totalitarismo del mercado, con una frase que si no la tengo tatuada lo voy a hacer pronto, pero la tengo tatuada en el corazón, es: "Yo soy si tú eres". Es un condicional de la comunidad, de que más allá de la comunidad no puede existir. El individuo no puede dejar de ser sin el otro. Rompe todo paradigma de la de esta individualización y atomización de los sujetos ante el mercado. El mercado no impera, porque del mercado no mercado capitalista no vamos a morir. Tenemos que buscar otro constructivo en donde el de al lado importe tanto como yo. No importa quién sea, no importa cómo sea, el de al lado importa tanto como yo. Y solo si es él,
yo puedo ser. Es un peso bárbaro, bárbaro, bárbaro lo que tiene Hinkelarmen en esta conclusiones que hace de su libro. Sí, es fantástico. ¿Qué pasa si creamos conocimiento científico desde lo social, lo político, con eso? Con esa categoría del yo soy si tú eres. Esa categoría se demoró muchos años en construirla. Y es muy bonito el yo soy si tú eres. Eh, derriba todos los mitos, el yo soy si tú eres. Eh, Curiosamente, todas nuestras culturas ancestrales partían desde de esa categoría comunitaria. Curiosamente, desde Tierra del Fuego hasta Norteamérica, el yo soy si tú eres en distintos lenguajes, en distintas expresiones, pero en última instancia era el yo soy si tú eres. Ese era el principio de la comunidad. Qué curioso, y fueron miles de años que vivieron así. Nosotros llevamos 400, 500 años con este sistema totalitario y se va a ir toda la mierda. Eh, Eso, yo quiero dar mi último mensaje de que para poder criticar eso, porque para poder criticarlo, a veces cuando lo queremos criticar no tenemos la herramienta. Aunque seamos críticos, de hecho, aunque seamos muy marxistas, pero hemos llegado a criticar el modelo ideal. Criticamos la economía, criticamos la democracia, criticamos las clases, criticamos todo eso, pero no llegamos a criticar el modelo ideal. Y eso es lo que tenemos que llegar a criticar para derribar la concepción totalitaria. Porque no podemos criticar solo la política, no podemos criticar solo la economía, porque se va a reproducir el mercado igual, como se está reproduciendo. Y hay que someter al mercado a la vida. Ese es como el principio para hablar de otro modelo ideal. No anular el mercado, como dirían algunos amigos anarcos. Que, eh, Eso, aguanta Hinkelhammer. Me encanta Hinkelhammer porque desde la ciencia social, yo hablo esto con mis profes y me dicen, no, si no se puede construir conocimiento con esa categoría. Pero si está hablando de vida, ¿cómo no voy a construir si esa es la categoría madre? Y me hicieron hablar de Foucault, de Derrida, Biopolítica, sí, necropolítica, de, ¿de qué me sirve hablar de eso si en última instancia lo que está jugando la humanidad en este momento actualmente, y de hecho previo, ojo, alarma mundial por el posible ataque a Irán, es la vida? Es como los cientistas sociales que estaban pensando previo a la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que se está poniendo en cuestión es la vida, en este nuevamente. Esa es la emergencia. Y desde ahí tenemos que construir conocimiento, construir acciones. Y claro, yo me voy a morir pensando en el yo soy si tú eres. De hecho, me crié así también, un poco gracias a mi familia. es muy bonito. Sí, ahí está la invitación a los camaradas, pensar en esta forma, yo soy si tú eres. Pero algo que tenemos que abordar en la próxima sesión es, a ver, tenemos un mercado que somete, tenemos naciones que someten. Querías tocar el tema de geopolítica. Llevemos el marxismo latinoamericano a otra discusión, ¿te parece bien? ¿Qué te parece si dejamos ahí abierto el por qué República Dominicana no quiere abastecer de petróleo a Cuba? ¿Por qué México dejó de enviarle a Cuba petróleo? ¿Por qué Venezuela ya no lo puede hacer? Hablemos de ¿Qué es la geopolítica. depende? Hablemos de geopolítica desde la dependencia. A eso quería llegar, a eso quería. Yo sabía que iba a hablar de ese tema, Tenemos que hablar de la mi estimado dependencia sí chilango. o sí. Sí, Exactamente. hoy está más vigente que nunca. Tenemos que hablarlo. Y yo quiero aprender de ti si es que es posible que me invites nuevamente a ese programa, quiero asistir como oyente y un poco opinante, que quiero aprender de ti. Es Quiero que beber de tu tenemos que hablar de sabiduría. la dependencia. Sí, sí, sí. Y más hoy. Hoy está presente. Y esto lo quiero hacer énfasis porque de un posgrado me cerraron la puerta, porque me dijeron que la teoría de la dependencia ya no tiene cabida. Ya es cosa del pasado, Dame de la los dirección de ese lugar. 60, 70. Y curiosamente me la encontré en Bogotá. A esa coordinadora, no voy a decir nombres, no voy a decir instituciones,
a ese coordinador, coordinadora, coordinadores, no sé, pero hoy podemos explicar la realidad a partir de la dependencia otra vez. Eso, Porque no se fue, llegó. que se joda y hagamos nuestros propios institutos de posgrado con juegos de como era la referencia a Bender de A nuestros casinos con juegos de azar sí, nuestros y propios posgrados con mujerzuelas. juegos de azar. Eso. Pero sí, queda pendiente eso. Arturo, alias la divina papaya, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir tanta sabiduría, tanta rigor y sobre todo porque al final logramos cerrarlo con un ideal imaginario, una premisa para un modelo ideal, que es el yo soy si tú eres. Y pues este capítulo fue gracias a ti, Gracias, ¿no? Martín. Que se Muchas pudo gracias. hablar y compartir eso. Pues bueno, compañeros, recuerden seguirnos, estar pendientes cada 15 días los miércoles, a las noticias, a las ediciones especiales, porque acabamos de sacar uno de San Valentín, y pues compartir para que construyamos más conocimiento en comunidad y quitarnos este velo, ¿no? ¿Qué Se dices? vale, aguante Michilango, aguante Hinkelhammer, aguante la teoría de la dependencia eh, y escuchen a nuestro gran Misael. Y también que pongan ideas para mezclar para abordar los próximos temas. Eh, Eso, gracias por Comenten, invitarme. comenten. Vamos a hablar siempre Marx, porque tenemos que hablar Marx. Nos vemos y hasta la próxima emisión, camaradas.